creación del mundo. ¿O no? ¿Cómo así? Antes de la creación del mundo ya estaban los planes de Dios. ¿Cómo así? O sea, nada de lo que ha pasado en el planeta Tierra ha agarrado a Dios desprevenido, le quedó grande a Dios. No es que el diablo tan terrible se salió con la suya y le damos un poder impresionante, sobrenatural al diablo. No es eso tampoco. Dios sabía lo que tenía que hacer. Dios sabía el terrible daño, pero también Él sabía cuál era la solución y lo que tenía que hacer, y ya lo tenía planeado. Y por eso, en el momento justo, había que enviar a su hijo, y iba a aparecer él en la historia. Y creo que esta es la mejor noticia, que independiente de que el ser humano viva en una condición tan deplorable, tan terrible, tan complicada, tan crítica, hay solución, hay esperanza, hay salida. Y esa es la mejor noticia. La mejor noticia es el Hijo de Dios enviado al mundo a redimirlo. Y esa palabra es súper importante, redención. Yo creo que la gente, cuando quiere solucionar sus problemas, pues va, ¿qué hace? Buscar al psicólogo, buscar una terapia de todos los tipos. Y está bien como mecanismo para tratar de encontrarle solución a su vida, pero ¿será que esa es la solución? La solución es que tenemos que llegar al fondo del problema. ¿Dónde está realmente el problema? En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Dice Marcos. Toda la historia se estaba moviendo hacia este específico momento. Piense por un momento en eso. Ahí diciendo, el tiempo se ha cumplido. Toda la historia estaba enfocada en ese momento. Dios no había olvidado o perdido el interés en la humanidad. Él había estado preparando el mundo para ese día. Todo lo bueno y lo malo de las historias del Antiguo Testamento tenían un propósito. El tiempo se ha cumplido. Y ahí podríamos hacernos una pregunta. ¿Se ha cumplido el tiempo para usted? ¿Se ha cumplido el tiempo para usted? Cristo incursiona en la historia, se encarna, más adelante voy a hablar de la encarnación más, pero por ahora se encarnó, se hizo hombre, porque no había otra forma de salvarnos. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el Rey de Reyes. ¿Qué trae Jesús? Un reino, el reino de Dios. Y un reino tiene poder, o sea, Él trae poder también. Y aquí es algo supremamente importante. Uno dice, ¿cuál es la solución para mi vida? Cristo. Pero a veces es una frase simplemente religiosa. ¿Qué es el cristianismo? Yo voy a puntualizar ciertas cosas que son definitivas. Es una relación con Dios. El cristianismo no son principios. Suena como rara esa frase. Es que el cristianismo son mucho más que principios. A veces uno resume el cristianismo y dice, no, los principios y los principios. Y a alguna gente hay que hablar de eso, ¿no? Principios y valores. Pues les cuento, el cristianismo es más que principios. El cristianismo es una persona.
Se llama Jesús. Y si usted no entra a conocer a esa persona y a tratar con esa persona, a conocerla de verdad, porque usted quiere cambiar, su vida no va a cambiar. Porque no hay sino una sola forma de cambiar. Y es que usted se encuentre o se estrelle, como lo pasó a Pablo, con Jesús, que tuvo que tumbarlo literalmente. O sea que el cristianismo es más que principios. Jesús ha traído un reino, lo quiere establecer acá en la tierra. Y ese reino, vuelvo a repetir, tiene poder. No es un gobierno político terrenal, no. La batalla principal para establecer el reino de Dios es el corazón del hombre. ¿A dónde tiene que batallar uno? Con su propio corazón. Con su propio corazón. El reino de Dios no podemos reducirlo al tamaño de nuestras necesidades y deseos sin satisfacer. Llegamos a Cristo porque queremos satisfacer una cantidad de necesidades y una cantidad de deseos. Ese es el reino de Dios. Dios es un papá. Él va a satisfacer todas las necesidades y aún las necedades, como yo le enseño a la gente, porque es un papá. Y todos los papás son así, alcahuetas. Satisfacen una cantidad de necesidades, se dejan tramar de los hijos. Bueno, Dios es un papá. Yo no voy a poner un papá malo. Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Pero el reino de Dios es mucho más que satisfacer necesidades y deseos. Es una batalla en el corazón. Que vamos a hablar más adelante del corazón y los deseos del corazón. Él ha venido no a cumplir su agenda, sino a involucrarnos en algo glorioso, asombroso y maravilloso. Es que la vida cristiana es espectacular. O si no, yo hace rato que hubiera botado la toalla. Yo de por sí en un tiempo yo decía, y cuando yo me aburra de ser cristiano, yo mirando hacia adelante yo decía, yo me aburrí de esta vaina. Y bueno, y si me muero, y allá en la eternidad, ¿será que ya me toca solo cantar aleluya? Yo decía, no, qué aburrimiento, pues yo me aguanto un tiempo, pero todo el tiempo. Entonces yo decía, no, yo en el cielo me voy a revelar en el cielo. Seguro que yo en el cielo me voy a revelar. Hasta que entendí, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y comienzo a conocer a Cristo y me apasiono por Cristo. Y entre más conozco de Cristo, me doy cuenta que no sé nada. Que eso que pensaba que sabía, no sé cómo debiera saberlo. Que Dios es mucho más grande de todo lo que yo me he imaginado. Que no es como lo ha clasificado y cuadriculado la religión. No, es mucho más. Pero la gente sí cree que el cristianismo son puras normas, principios, doctrinas. El cristianismo es mucho más que eso. Es una relación, es una comunión con Dios que hace que las personas definitivamente tengan que cambiar porque encuentran que hay algo que es completamente superior a los planes más espectaculares que usted pueda tener, a los sueños de grandeza más increíbles que pueda tener. ¿Cuál es el final de la historia, por ejemplo, en el Apocalipsis? En Apocalipsis 19, versículos 6 al 8, dice que hay un coro que canta. Pero ahí no dicen, Señor, gracias porque mi matrimonio fue fantástico. Señor, gracias porque ese trabajo tan espectacular que te lo pedí, tú me lo diste. Gracias por los hijos tan espectaculares que me diste, que esos muchachos no se echaron a perder. Fueron buenos muchachos.
Ahí en Apocalipsis no dice nada de eso. Tampoco dice gracias porque salí de la depresión, de mis 15 años de alcoholismo, de todo lo que dice Carlos que es Biblia. No lo he escuchado sino como 50 veces eso. Me preocupa que una vez dice que duró 15 años de alcoholismo, otras que 20. Entonces por ahí en Colombia decimos este siguió bebiendo porque yo 15, 120. Pero ahí no dice, Señor, gracias por liberarme de la depresión, gracias porque salí del alcoholismo. No. Gracias porque dominé mis temores. Solo dos cosas cautivan los corazones de la gente al final de la historia. Dos cosas. Dice, Cristo ha ganado. La victoria final. Él ha ganado. Su plan se ha cumplido. Las personas que Él ha redimido han sido transformadas. Ahora ya se convierten en la novia del Cordero y están vestidas de lino fino. Están limpias. Eso es lo que dice el cántico del Apocalipsis. Cristo ha vencido. O sea, lo más importante en ese momento es que Cristo venció. Que todo lo que Él había planificado, lo que Él había establecido, se ha realizado. El tiempo se ha cumplido desde que llegó Jesús acá. Y comenzó ese proceso tan espectacular. Por eso el versículo dice, volviendo al texto, el tiempo se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La Biblia define el arrepentimiento como un cambio radical del corazón que trae un cambio radical en la vida. Eso es arrepentimiento. Jesús está diciendo un cambio perdurable es posible por una sola razón. ¿Cuál es la razón del cambio posible? Porque Cristo ahora está presente. Esa es la única razón del cambio posible. La única. Usted podrá ser más religioso e intentar de todas las maneras agradar a Dios, pero usted será limitado en eso. Y habrá momentos en que como que quiere soltar todo y mandarlo para cualquier parte. No aguanta. Pero cuando usted entiende que esas palabras de Cristo son tan espectaculares, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Que Él está ahí presente. Que Él está para ayudarme. Él está presente. Que Él siempre va a estar ahí. Eso es lo que hace la diferencia. Ese es el Rey que ha venido y que tiene poder para cambiar. El que no lo detuvo la tumba, ahora está conmigo. Entonces hay un poder real que es en el que yo confío. Es el que me permite tener esa seguridad de que las cosas pueden ser transformadas. No sé cuál sea la realidad de cada uno de ustedes. De pronto alguno está atrapado en algo. ¿Por qué? Porque cantidad de veces el pecado de nuevo se apodera de nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Todo se torna difícil. Usted nunca podrá escapar del pecado porque mora en usted. El apóstol Pablo dice, yo sé que en mi carne no mora el bien. Lo tiene claro. Yo sé que en mi carne no mora el bien.
Y eso ha llevado a los seres humanos a cantidad de locuras. Tal vez está viviendo una situación complicada en su matrimonio, o esté cargando un pasado doloroso, o esté cargado de buenas intenciones que salieron mal, está frustrado, promesas rotas, sueños destrozados. ¿Cuál es la realidad del mundo? ¿Cuál es? El pecado transforma el amor que debo tener en lujuria. La seguridad del hogar se convierte en el lugar donde se producen las heridas más profundas. Un hogar que se supone que debiera ser un oasis, ahí es donde casi nos matamos, donde duele más. El trabajo a veces se corrompe, la iglesia manchada, la muerte misma. Y lo tenaz es que no podemos liberarnos del pecado, está dentro de nosotros y en cualquier momento irrumpe. Pero sabiendo esa realidad, que es algo permanente que va a estar ahí, hay otras verdades que es más importante que las tengamos en cuenta. Por eso estoy hablándoles de que muchas de las cosas no cambian porque nosotros no tenemos la doctrina correcta. Y estamos hablando de cosas que la Biblia dice. Muchos piensan que porque ya son cristianos, entonces no van a volver a pecar, no van a volver a tener problemas. La semana pasada un chico se me acercó, él tiene 18 años, se fue a una misión, mandamos 45 misioneros, con 2 que fueron de Guayaquil, 43 del Valle y 2 de Guayaquil a Quito. Estaban en Quito, jóvenes todos, universitarios y profesionales, y estuvieron Semana Santa. Entonces llegó uno de ellos muy entusiasmado, dice que quiere servir al Señor, tiene 18 años. Entonces, muy entusiasmado, yo le dije, bueno, pues por ahora comienza, mientras va a salir de misión ahora en julio, que pensamos sacar 70 misioneros por 5 meses. Entonces me dice, ¿pero qué hago? Yo quiero servir a Dios. Le dije, listo, entonces comienza a venir por las mañanas acá y te vas por la tarde con el equipo de misioneros que están de planta a las universidades a evangelizar. Pues al día siguiente me dice, ¿puedo hablar un momentico? Le dije, sí. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, es que no sé, es que yo ahora que decidí servir a Dios, se me vienen a mano malos pensamientos terribles, y yo me agacho al Señor y oro, y entonces y luego y leo la Biblia, y entonces y después comienzo a pensar unas cosas tan terribles otra vez, y ahora que quiero ser misionero, mire lo que me está pasando. Me dice el chico, ¿no? Y le digo yo, hermano, usted va pero bien, chévere, eso le pasa a todo el mundo, y más si quieres servir a Dios te va a pasar. ¿Tú crees que ya porque decidiste servir a Dios ahora vas a comenzar a andar por las nubes? Ya vas a respirar, ¿cierto?, aromas de rosas y de no sé qué, y vas a sentir que para nada. ¿Y sabes cómo va a ser tu vida cristiana? Te voy a poner un ejemplo, le digo. ¿Viste la película Mente Brillante? ¿Verdad? Yo sí la había visto, era bueno, mejor. ¿Qué pasó en la película? ¿Te acuerdas de la película? Mente Brillante, que el tipo que es un científico que tiene una esquizofrenia la tenaz. Entonces él ve personas y habla con ellas, pero el tipo es genio. Entonces le entregan el Nobel. Al tipo al final se lo entregan. Pero la mujer lo ama así, ¿no? O sea, haciendo todo, sale sus locuras y que míralo. Y él ve lo que nadie ha visto, este que está loco. ¿Se acuerdan cómo termina la película? Que le entregan el Nobel al tipo y él sale
y los ve otra vez. Creo que es una niña y un tipo ahí de los que siempre le hablan. Son dos. Pero llega y los ve, los mira y sigue bajando. ¿Sabe qué entendió él? Que su problema siempre lo iba a tener, pero que no se iba a dejar afectar por ello. ¿Ok? Así es la vida cristiana. ¿O usted cree que Carlos no tiene malos pensamientos? Carlos, porque yo sí no tengo malos pensamientos. Yo dudo que Carlos tenga malos pensamientos. Va a tener malos pensamientos hasta que se muera. Usted como cristiano cree que no va a tener malos pensamientos, porque a veces usted dice, ay, es que yo ahora soy cristiano y mire lo que estoy pensando, ¿no? ¿Será que soy cristiano? ¿Será que entra en crisis por eso? Pablo entró tan en crisis que llega a decir en la Biblia, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero hacer lo bueno y resulto haciendo lo malo que no quiero. La reforma protestante vino de eso mismo. Lutero entró en una crisis tan tenaz porque él oraba y decía, Señor, por favor, y entonces buscaba un cura, como era católico, entonces buscaba un cura y se confesaba y le derramaba su corazón y luego salía libre de culpas, pagaba su penitencia y a los 5 minutos otra vez sus pensamientos y decía, no, Señor, yo no volverlo. O la única es que yo ande con un cura todo el tiempo para estarme confesando todo el tiempo. Eso fue lo que pensó Lutero. Entonces, desesperado, se metió en la Biblia. Y es cuando encuentra el famoso versículo que revolucionó la historia, mas el justo por la fe vivirá. Entendió que él no podía vivir por sus emociones, por lo que él iba a sentir, por lo que él pensaba, sino por la fe en la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Entonces ya no era por las buenas obras, ya no era por pagar indulgencias. Y revolucionó la historia. Y aparece la reforma protestante, que a eso hay que meterle todos los otros elementos políticos y todo que llevó esa reforma, como en todo tipo de reforma. Por eso es como lo otro, ¿no? El cristianismo es algo real. Entonces viene la cantidad de cristianos dualistas, que no, unas cosas son las cosas del espíritu, otras cosas son las cosas de la carne, o unas cosas son las cosas realmente de la vida, otras cosas son ya las cosas del mundo. Comienzan a dividir. Entonces la política es del diablo, esto es lo bueno, como si Dios no controlara todo. Por eso le digo que entender la soberanía de Dios no es fácil. Pero ¿acaso no está clara la soberanía de Dios en la Biblia? Y por eso Dios llama hasta Ciro, es que mi siervo, era un rey pagano. Nabucodonosor, mi siervo, porque igual él los usó para cumplir sus propósitos. Nabucodonosor mismo, que se las picó de muy tenaz cuando dijo, ya está la gran Babilonia que yo edificó, estaba como un pavo ahí pavoneándose, ¿cierto? Quedó loco. 7 años duró hasta que dice que levantó los ojos al cielo y reconoció que Él es el que es soberano, pone y quita reyes y hace lo que quiere. Lo entendió Nabucodonosor. Pero uno como que no, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Dios está en el control. Y creo que esa es una de las cosas más importantes, pero no lo voy a tocar ahorita en este momento. Pero si quiero ver Romanos 5, del 1 al 5, para remarcar que el cambio es posible. ¿Alguien me lo lee, por favor? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con
Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias. Qué bueno poder tener una esperanza que no nos defraude. Qué bueno tener la seguridad de que Cristo vino a restaurar a las personas al propósito para el que fueron creadas. Ese fue el plan de Dios. Poder venir acá para redimirnos. Redención es comprarnos, rescatarnos. Para que podamos vivir en todos los aspectos de la vida en obediencia a Él. En todos los aspectos de la vida. Para que comprendamos nuestra necesidad de Él. Él fue el único que vivió sin pecado y cumplió la ley por nosotros. Entregó su vida para que pudiéramos ser completamente perdonados. Nos adoptó en la familia dándonos todos los derechos y privilegios de un hijo. Ese es uno de los aspectos más importantes. Tan importante es que usted entienda que ha sido redimido, comprado, como que usted entienda que ahora por eso usted llega a ser un hijo de Dios. Tiene una nueva identidad. Usted es un hijo de Dios. Nosotros a veces eso no lo entendemos. No hemos entendido que somos hijos y lo que eso implica. Pero ahora podemos tener esa seguridad de que somos adoptados y que el propósito de Dios, partiendo de que Él nos rescata, es hacernos como Él es. Es que nosotros vayamos perfeccionándonos cada día para llegar a ser como Él es. Él es el único que nos capacita para hacer lo correcto, que nos permite manejar la tribulación, como leía el texto, manejarla. O sea, no quiere decir que porque usted entonces ahora se hizo cristiano, ya libre de tribulaciones. Muchos le dicen eso. La Biblia dice que Cristo padeció para que nosotros no padezcamos. Pero la Biblia dice que Cristo padeció dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Porque solamente a través de la tribulación, a veces del dolor, es que nosotros aprendemos lecciones. De resto es muy difícil. Muy difícil. ¿Qué hace el Espíritu Santo que viene a morar en nuestro corazón cuando aceptamos que necesitamos esa redención? ¿Qué hace? ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo con un cristiano? Le da convicción de pecado, como a este chico que se sentía ya pecadorcísimo, como que dice: no, yo no sirvo para esto. Tan pecador que soy. O sea, cuando usted se siente recontra pecador, va bien, va súper bien, chévere, va bien, porque solo el Espíritu Santo le da convicción de pecado. Yo le digo a la gente, a los que se creen buenos, les digo: usted sí que está pero llevado, ese tipo está en la olla. Se cree bueno, imagínense. Se creen buenos. ¿Acaso la Biblia no es clara en eso? ¿Acaso en Apocalipsis capítulo 3 dice: no, yo estoy bien, prosperado, bendecido, no tengo necesidad de nada? ¿Qué dice la Biblia? Dice: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué regaño tan tenaz? Bueno, compra colerio para que veas, estás ciego, no ves nada, te crees mejor que los demás, crees que no necesitas, no tengo necesidad de nada. Cuando la Biblia dice de frente: bienaventurados los pobres de espíritu, el lenguaje del reino, bienaventurados los que reconocen su pobreza, que necesitan de Dios, que necesitan de los demás, que necesitan de todos, bienaventurados.
Nos ilumina la verdad. El Espíritu Santo, ¿a qué viene? A darle sabiduría para ver la verdad de Dios. Vivimos en un mundo de mentiras. Todo es mentira. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Darle luz para ver las cosas como realmente son. Nos da el poder para obedecer. El Espíritu Santo nos da poder para obedecer. Obedecer es de lo más difícil, ¿o no? Los niños, que son tan lindos, los niños, tan bellos. Año y medio, ay, el niño no entiende. El niño entiende. Usted dice, no meta los dedos allá. Y él ya está haciendo 30.000 vainas como si no parara bolas. Y uno dice, no, el niño no entiende. Pero ya cuando usted se descuida, por allá al día siguiente, el niño va y va a meter eso y luego mira para allá a ver si lo están mirando, y si no lo están mirando va y se mete allá. Le dijeron que no hiciera eso, tiene 1 año y medio. ¿Qué es el hermoso bebé? Es un rebelde. Es su naturaleza, es rebelde. Desde que nacemos somos rebeldes. Dígale a una persona blanca para ir, ¿y por qué? ¿Y quién lo dijo? Ah, ¿y por qué? No me parece. Pues la naturaleza es rebelde. Somos tremendamente rebeldes. ¿Quién nos da poder para cambiar esa rebeldía sobre el Espíritu Santo? ¿Qué es la vida cristiana? Es cuando usted con toda libertad y le dice, Señor, ¿sabes qué? No me aguanto a fulano. Dame poder para soportarlo, Señor. No aguante, ayúdame, si no la voy a parar. Esa es la vida cristiana. Ser honesto. Funciona. Usted descubre que Dios lo habilita. Y que si usted deja que el Espíritu Santo actúe, funciona. Y nos coloca en el cuerpo donde podemos aprender y crecer. Usted no va a crecer saltando de un lado para otro. Usted va a crecer cuando se la juega en una iglesia que no va a ser perfecta, que está como cualquier otra iglesia, porque iglesias ideales no existen, existen reales, con poco de gente pecadora que está acá porque necesitan de Dios. Y si usted es muy bueno, que no es bueno. Ya sabemos que no es tan bueno. Y si esa iglesia sí es tan espectacular como dicen algunos, entonces no entre allá porque a usted la daña. ¿Por qué? Porque usted sabe cuál es su realidad. Pero no existen iglesias perfectas tampoco. Entonces, pero tampoco estamos llamados a vivir solos, como algunos dicen, no, yo vivo mi cristianismo, mi mujer. Porque todas las iglesias son terribles. Sí, todas son terribles. Hay gente, todos estamos luchando por ser mejores personas. Pero uno tiene que jugarse. ¿Por qué? Porque Dios dice que así es. Y que usted va a crecer en un cuerpo donde va a cumplir una función y donde va a tener personas que lo van a ayudar a crecer. Lo increíble también es que Él nos convierte en el objetivo de su amor, que es eterno y redentor. No hay cosa más increíble que usted comience a descubrir el amor de Dios. Dice, y de conocer el amor de Dios. ¿Qué es lo que lo sana a uno? El amor de Dios. ¿Qué es lo que realmente a uno lo tiene que motivar para agradar a Dios? Si es que hay que hacerlo. ¿El miedo? ¿La presión? No, lo único que me tiene que motivar es el amor, como a Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, me impulse. ¿Usted por qué hace lo que hace? Por amor. Me siento tan amado que para mí es una obligación hacer esto, porque yo amo a Dios. Siento que Él me ama tanto que sería yo el más miserable si yo de alguna manera no trato de ser recíproco con alguien, de hacer algo. Y más que descubro que el amor de Dios es un amor eterno. Dice, con amor eterno te ama. No es que como la embarré, entonces ya Dios dejó de amarme. Por eso está el ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué dice el ejemplo del hijo pródigo? ¿Qué era eso? Terrible, y se fue, listo, váyase. Dios sí es un papá que disciplina a sus hijos. Antes de venirme el domingo por la noche, mi hijo se estrelló en el carro. Mi hijo es sordo. Ya estábamos ahí cuando él llega.
Y bien, tan muy cariñoso como siempre, pero después dice, no, que algo terrible había pasado ya. Pues como él todo lo exagera en su propia realidad. ¿Qué era lo que había pasado? Que se le cruzó un perro, una señora dejó que el perro se le... Y claro, y él venía rápido, entonces tuvo que hacer un viraje y tuvo que meterle el carro a un muro. Afortunadamente, pues no fue tan fuerte, yo me imaginé de todo, ¿no? Pero él estaba asustadísimo, estaba recontra asustado. Y como alguien se acercó y le dio el teléfono, dijo que si yo quería llamar a ese señor que era un testigo, para que yo me enterara. Y efectivamente yo lo llamé y el tipo me comentó, me dijo, sí, una señora estaba toda penadísima, otra buseta y un taxi también prácticamente se estrellaron. Y él estaba muy asustado, me dice, él estaba súper asustado, claro, porque no se puede comunicar. Entonces le hablaban y pues él no escuchaba que le estaban hablando, seguro. Entonces ahí salió. Entonces él llega y me dice ya después que qué pena, que él va a trabajar para pagarme el arreglo, bueno, todo lo que... Entonces algo que me dijo fue algo chistoso, me dijo, Dios me castigó, Dios me castigó. Y yo aproveché el papayazo que me dio. Porque como es tan bandido y como se las pica de que él no necesita de Dios y nada. Que no entiende, que no conoce, que no sabe, que no siente a Dios, que todo lo que me dice. Entonces me dice, me castigó Dios. Yo le dije, sí. Me castigó. Y te hubiera podido mandar para el cielo. Porque es que me dice, el tipo me dijo, yo no sé cómo él pudo virar, porque se hubiera podido matar. Claro. O hubiera podido a otra persona agarrarla, ¿cierto? Y se puso mansitico, ¿no? Y estaba quebrantado realmente, porque él, yo sé que es esa necesidad, porque ha tenido experiencias con Dios que lo han llevado a sintonizarse, pero pues le gusta. Como buen joven, pues es rebelde. Entonces ya me dijo que él necesitaba estar más tiempo conmigo, que hiciéramos devocionar los dos. Claro que también es tramándome, ¿no? O sea, eso no es que sea que espiritualidad tan tenaz y si no se convirtió. No, es pura tramada ahí para suavizar el asunto, para calmar. Eso también es muy bobo, que yo fuera, ay, el niño se me convirtió, gloria a Dios. Porque uno de papá a veces sí es bien bobo, ¿no? Entonces los hijos cuando quieren a uno manipular se vuelven espirituales, comienzan a venir a las reuniones. Estoy mirando por allá atrás, gente rara. Comienzan y uno dice, ¿y este qué se trae? Que uno no es que diga que bruto, que espiritualidad. De pronto sí. Pero entonces eso se ve con el tiempo, ¿no? Entonces como ya el tipo que ya llega aburrido porque la esposa lo va a echar, entonces ya sí llega, no, perdóname, yo te conozco. Y la esposa, yo digo, pues perdónelo, pero a distancia, que haga frutos dignos de arrepentimiento, para en 6 meses o en un año evalúe si vale la pena que regrese ese bandido. ¿O no? Porque el cristianismo todo, ay no, la iglesia dice que debo perdonar. Sí, claro, perdonar, pero ¿qué pasó? Entonces, ahí vamos con mi famoso hijo, ¿no? Pero al menos susto sí se pegó y bastante. Yo tengo que capitalizar por algún lado. Yo digo, bueno, por ahora pues vamos a ver qué pasa. Uno conocido está luchando toda la vida. Y espero que en la muerte, pues ya después de que uno se muera, ya como que el Señor le pase la posta. Porque ahí está como el chiste que se encontraron en el cielo, se muere el esposo y luego la esposa, y llega la esposa, mi amor, otra vez, no, hasta que la muerte nos separe. Qué pena. Para nada, tampoco. La redención quiere decir que Dios definitivamente se la juega para que nosotros seamos personas diferentes.
y que partiendo de que es posible hacer ese cambio, cualquier otro cambio es posible. La redención quiere decir que somos restaurados para Dios. Y me parece que eso es espectacular. Como tengo las 2 horas seguidas, pongámonos en pie, 5 minuticos y regresamos. Mientras yo entro acá en la final.